Incidente: Ana Carolina López Enríquez, 16 años, Chihuahua, México, 2013. Una adolescente de 16 años planeó durante casi un año el asesinato de sus propios padres adoptivos, y después de matarlos salió a cenar hot dogs con los cuerpos todavía en la casa. A ella le dieron viajes en Disney, muchos lujos y el calor de una familia, pero les pagó envenenándolos y quemando los cuerpos. Se llamaba Ana Carolina, tenía 16 años y vivía en Chihuahua, México, con sus padres adoptivos Efren y Albertina, quienes la habían adoptado de bebé y le dieron absolutamente todo. Pero Ana tenía un novio que sus padres no aprobaban, y cuando le negaron el auto y el dinero para casarse con él, algo se rompió, por lo que durante casi un año empezó a planear cómo eliminarlos de su vida para siempre. Escondió a su novio y a un cómplice dentro de la casa, y llamó a su madre a la cocina con un pretexto. La estrangularon frente a ella, le inyectaron veneno para ratas y cuando su padre llegó hicieron exactamente lo mismo. Con los cuerpos de sus padres todavía en la casa, los tres jóvenes salieron a cenar hot dogs y cerveza. Al día siguiente calcinaron los cuerpos y ella misma denunció su desaparición ante la policía. Finalmente fue condenada a 14 años y medio, pero salió libre en solo 5 por buena conducta. A veces el monstruo no nace de la pobreza ni del abandono, nace de tenerlo todo y no valorar nada. Incidente: Jessica González Villaseñor, Morelia, Michoacán, 2020. Una maestra de 21 años recibió 31 golpes antes de morir y su cuerpo fue encontrado 4 días después en un bosque al sur de Morelia, y el responsable, su propio novio. Y lo que pasó antes de esos 4 días es la parte que nadie en Morelia pudo olvidar. Se llamaba Jessica González Villaseñor, tenía 21 años y acababa de comenzar a trabajar como maestra en una familia trabajadora que vendía pollos rostizados. Su novio, Diego Uri, venía de una familia adinerada de Morelia, jugaba fútbol americano, y ya tenía un historial de violencia que nadie quiso ver a tiempo, pues antes de Jessica, ya había sometido a otra chica con un cuchillo en el cuello. Sus padres no aprobaban esa relación, así que Jessica empezó a verlo a escondidas. El 21 de septiembre de 2020, le dijo a su familia que saldría con una amiga, pero en realidad, Diego pasó a recogerla en su auto. Esa mentira tan pequeña sería la última que diría en su vida. Esa noche, Jessica nunca volvió a casa, y su celular dejó de responder por completo. Su hermano activó la búsqueda en redes sociales, y en cuestión de horas toda una ciudad se movilizó para encontrarla. Miles de personas salieron a buscarla sin saber que ya era demasiado tarde. 4 días después encontraron su cuerpo semidesnudo en una zona boscosa al sur de la ciudad. La necropsia reveló que no murió de forma instantánea, recibió 31 golpes antes de perder la vida y confirmaron que también fue agredida sexualmente. Diego intentó borrar toda evidencia lavando su auto, pero las cámaras del autolavado lo delataron. Huyó a Jalisco, pero fue detenido días después. Su familia usó todos sus recursos para retrasar el proceso casi 3 años, pero finalmente fue condenado a 50 años de prisión. El dinero puede comprar abogados, pero no puede comprar el silencio de una ciudad entera que no olvidó su nombre. Incidente: Los asesinos de la escuela dominical, Estados Unidos, 2002. No todos los que enseñan la Biblia los domingos la practican el resto de la semana. Estos dos maestros de escuela dominical terminaron siendo conocidos como los asesinos del domingo, y lo que planearon juntos terminó con un hombre muerto a tiros por su propia esposa. Se llamaba Brenda Enriu, tenía 38 años y era esposa de Rob Enriu, con quien llevaba casada desde la secundaria. Ambos enseñaban en la escuela dominical de su iglesia en Oklahoma hasta que Brenda conoció a otro maestro que cambiaría todo. James, además de maestro dominical, trabajaba como corredor de seguros y comenzó una relación con Brenda mientras ambos seguían casados. Les vendió una póliza de vida de $800,000 con Brenda como la única beneficiaria. A partir de ahí todo lo que siguió parece sacado de un plan cuidadosamente armado. 2 semanas antes de morir, Rob ya sospechaba que su esposa y su agente de seguros estaban conspirando contra ellas y se lo hizo saber a la aseguradora. El 20
noviembre de 2001, le dispararon 2 veces con una escopeta, y Brenda le dijo a la policía que habían sido 2 hombres armados los responsables, y que ella también había recibido un disparo en el brazo. El día del funeral de Rod, Brenda y sus hijos no se presentaron, y ahí la policía entendió que algo no encajaba. Casi 3 meses después los atraparon intentando cruzar de regreso a Estados Unidos desde México. James terminó confesando el disparo, aunque al principio intentó cargar con toda la culpa él solo. Pavac fue sentenciado a muerte en 2003 y Brenda un año después, dejando a sus hijos huérfanos de ambos padres. A veces no hace falta un extraño para arruinarte la vida, solo alguien que juró amarte hasta que la muerte los separe. El carnicero, Diego Álvarez y Brenda Requena, Albardón, San Juan, Argentina, 2019. Un hombre desmembró y quemó el cuerpo de su esposa, y durante 5 días engañó a toda una comunidad, haciéndoles creer que ella había huido de casa, e incluso lloró frente a las cámaras, pidiendo ayuda para encontrarle, y lo que hizo después con su cuerpo es la razón por la que le dicen el carnicero. Se llamaba Brenda Requena, tenía 24 años y era madre de 2 niños pequeños en Albardón, Argentina. Su esposo Diego Álvarez era un hombre celoso y controlador que ni siquiera le permitía tener un celular ni ver a su propia familia, pero nadie imaginó que ese control terminaría de la forma más brutal posible. El 11 de julio de 2019, Diego sorprendió a Brenda con quien sería su amante, y golpeó al hombre con un pedazo de escombro y lo amenazó hasta que huyó del lugar, dejando a Brenda completamente sola con su esposo. Aprovechando que estaban solos en ese descampado, Diego la golpeó y la estranguló con sus propias manos, pero eso no fue suficiente para él. Lo que hizo después fue mucho peor. Llevó su cuerpo hasta un río seco cercano y lo desmembró. Envolvió los restos en membrana asfáltica y les prendió fuego con neumáticos, intentando que nadie la encontrara jamás. Horas después, fue a la policía a denunciar su desaparición, llorando frente a las cámaras para pedir ayuda para encontrarla, pero fueron unos adolescentes quienes lo vieron quemando algo en el campo, y esa pista lo delató por completo. 5 días después, la policía encontró el cuerpo calcinado e irreconocible de Brenda, y Diego Álvarez fue condenado a prisión perpetua, pero Para sus 2 hijos que ahora crecen sin sus padres, la justicia llegó demasiado tarde. vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá. Comenta cuál fue tu incidente favorito, y si los Void Memes te gustan, suscribirse no es una mala idea. Recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Ger y nos vemos pronto.